Decía yo en la clase pasada que nosotros, por lo que vemos de que dice Dios que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, les decía yo, ustedes tienen una idea de cuántos miles de años han pasado desde que fue fundado el mundo. El mundo tiene alrededor de 470,000 millones de años de que se creó. Entonces, imagínense que fuimos creados desde hace más de 470,000 millones de años, ¿no? Y luego, el Señor, les decía yo que ha de haber dicho, bueno, ok, esa esencia que es mi hijo, lo voy a encarnar, ¿no? Había otra parte donde en la Biblia dice que mi embrión vieron tus ojos. O sea que cuando nosotros éramos embriones, el Señor también nos había visto. Luego decía que hasta el último de nuestros cabellos están contados. Y les decía yo que la idea era que de ser ese espíritu, que ya estamos en la presencia de Dios, como creación de Dios, nos permite conocer el sacrificio de Cristo, y a través del sacrificio de Cristo dejamos ya esa naturaleza carnal, esa naturaleza pecaminosa, y entonces somos nombrados coherederos de Cristo, nación santa, pueblo adquirido, y el real sacerdocio, y otras cosas que yo les decía, ¿no? Pero sobre todo somos nombrados como hijos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces, lejos de ser ya una creación, como todas las cosas que Dios creó, así como la tierra, el universo y demás, fueron creados por el Señor Jesucristo y ordenados por Dios para que fuesen creados, además de ser una creación, en ese momento nos pasamos a ser coherederos con Cristo e hijos de la promesa. Entonces, esa parte estaba muy bonita, porque entonces estábamos viendo que una vez que nosotros morimos, decía Clarice que qué pasaba con nosotros, y aclarábamos que pues entramos, nos dormimos, pero aún dentro de ese dormir nuestra alma se desprende del cuerpo, y nuestra alma ya está en la presencia de Dios gozando, o ya está en el infierno sufriendo inmediatamente, independientemente de que después vamos a ser reencarnados para encontrarnos con el Señor en el cielo y estar con Él, porque decía la Biblia que todos fueron encarnados, que todos todos los que duermen, eso está en Daniel 12, déjenlo anoto porque lo iba a anotar, que dijimos que lo íbamos a investigar. Entonces, que todos los que duermen, van a ser resucitados. Y decía que unos para gloria eterna y otros para vergüenza perpetua, algo así. Entonces, decía así, la carne fue dada el dominio y la gloria, dice, ya se pasó de encuentro, estoy buscando en otro lado. Dice, en aquel tiempo, en el 12.1, dice, en aquel tiempo, si quieres Clarice, también búscalo, está en Daniel 12, dice, desde el 1, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Fíjense, en aquel entonces todos los que son anotados en el libro de la vida van a ser liberados. Dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Estoy leyendo el versículo 2. Dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Ya ven? Entonces, tanto buenos como malos, pues van a despertarse, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué dice Hebreos
Hebreos 9, versículo 28. ¿Hebreos qué? Hebreos 9, 28. ¿Por leo? ¿Sí? Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar a los pecados de muchos y agradecer por segunda vez sin reacción con el pecado para salvar a los que le esperan. Así es. Entonces dice que Cristo se ofreció una sola vez el sacrificio para llevar el pecado que nosotros teníamos. Lo que yo les digo, nosotros fuimos hechos pecado, carnales, para pues, estar pecando, y Él viene a limpiarnos. Pero después dice, y vendrá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en Él esperan. Y esta parte es muy importante porque cuando yo les daba las clases de las profecías de Cristo y demás, yo alguna vez platicaba con uno de los líderes de la iglesia y le decía, es que los judíos no tienen más que dos venidas del Señor Jesucristo. Una como el Mesías reinante, pero una como el Mesías humilde y la otra como el Mesías reinante. Le digo, entonces aquellos que dicen, no, es que va a venir el Señor y nos vamos a ser arrebatados y después de 1000 años, entonces ya va a venir con sus huestes celestiales y ya va a reinar y demás. No es así. En todas las profecías, cuando vimos las profecías de la venida del Señor Jesucristo, todas las profecías, todas absolutamente, hablan de que cuando sea la venida como el Mesías reinante, es cuando todos van a ser transformados y se van a encontrar con el Señor en el cielo. No hay otra venida parcial, no hay otra venida por la iglesia y luego por los que están anotados en el libro de la vida, no lo hay. Entonces todos vamos a estar en la presencia de Dios en su segunda venida. Y entonces pues vamos a estar tanto los que son como lo leímos en Daniel 12, ¿no? Los que son pecadores como los que son salvos. Entonces, y eso es importante, porque muchas veces no saben si los pecadores se van directamente al infierno o qué pasa, pero sí se van al infierno directamente, o tal vez al Hades, porque cuando viene el Señor Jesucristo, aquellas almas que antes estaban en el seno de Abraham esperando su primera venida, ya no tienen que esperar, ya pasan directamente a la presencia de Dios. Y los que estaban en el Hades, sí pasan directamente al Hades. Los que hacen el mal, y no precisamente los que hacen el mal, sino los que son indiferentes, los que son insensibles y demás, los que no aman a su prójimo como a sí mismos y ese tipo de detalles, ¿no? Yo sé que es muy difícil amar a nuestros enemigos, es lo que nos pide la Biblia, la palabra del Señor, y conforme vamos creciendo, pues vamos tratando de amar a nuestros enemigos, ¿no? Mientras tanto, pues sabemos que es la idea, sería lo ideal, y que pues debemos de tratar de ir saliendo adelante, ¿no? Con respecto a eso. Pero bueno, a lo que voy es que aquellos que han hecho mal, aquellos que son indolentes y demás, para todos ellos hay pues un castigo. Porque si vemos la parábola de Lázaro y el rico no hizo otra cosa más que ser indolente, ser indiferente ante las necesidades de Lázaro. Eso fue todo. No te dice la Biblia que hubiese hecho algo más, solamente que fue indiferente ante las necesidades de Lázaro. Entonces, efectivamente, pues tenemos que ponernos las pilas, ¿no? Para tratar de ver a profundidad qué es lo que a veces nos dice la Biblia, qué es lo que nos quiere enseñar. Y bueno, entonces, regresando a la cita de Hebreos, en el 9:28, dice entonces que por segunda vez, dice, y aparecerá por segunda vez, pero ya sin relación con el pecado. Él ya no viene a salvarnos del pecado y demás. Él ya viene para salvar a los que en Él esperan. ¿Sí?
para recogerlos, para llevárselos. Dice, y después dice, ¿no? Ahí mismo dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea, el Señor Jesucristo es el único camino hacia Dios. Y lo que dice el siguiente versículo de Hebreos 10:1 es que aunque ellos estuviesen sacrificando continuamente por sus pecados y demás, no los puede, aunque tuvieran esos sacrificios, no los podían hacer aceptos, no los podían estar limpiando, porque pues cada rato estaban pecando. Dice luego algo muy interesante, dice, de otra manera cesarían de ofrecerse. Si los sacrificios que se hacían en aquel entonces te podían limpiar de pecados, pues entonces no tendrían que estarlo haciendo continuamente, es lo que dice. Dice, pues lo que tributan, los que tributan este culto, ya una vez limpios, pues no tendrían ya más conciencia del pecado. Pero como no es el caso, por eso se ofrecían los sacrificios cada año, ¿no? En memoria o por limpieza de los pecados, como lo dice el versículo 3, y dice, y que por la sangre de toros y demás, pues se suponía que era para quitar los pecados, porque solamente con la sangre se podían limpiar los pecados. Más adelante dice algo que a mí me gusta mucho en la Biblia, que dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, porque a fin de cuentas no podía limpiar los pecados, por eso Dios no los quería, ni el sacrificio ni la ofrenda. Dice, mas preparaste cuerpo. ¿Cuál cuerpo? Pues el del Señor Jesucristo. Dice, holocaustos y expiaciones por el pecado nunca te agradaron, ¿no? No te agradaron. Y después dice, entonces dije, he aquí, que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces, esto es lo que decía el Señor Jesucristo a Dios, diciendo que pues Dios preparó el cuerpo para el Señor Jesucristo para que Él pudiese ser sacrificado. Y después sigue, dice, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último, o esto último. Y después dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Qué padre está, ¿verdad? Entonces, pues a través de ese sacrificio, como yo decía, es que nos hace coherederos con Cristo, ¿no? Y seguiría, puedo seguirles leyendo porque hay muchísimo que sigue, pero básicamente sobre lo mismo. Fíjense, en el 16 decía, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, ¿no? Y todavía le añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Y luego sigue, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. O sea, una vez que ya habíamos recibido el sacrificio de Cristo, ya no hay más sacrificios que recibir, más sacrificios que hacer. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, o sea, teniendo la libertad para entrar en la presencia de Dios, de tener una relación directa con Dios, dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, a través de la carne del Señor Jesucristo, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios,
que es el mismo Señor Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Está muy bonito. Sí, ¿me ibas a preguntar algo, Quique? ¿O? Yo. Sí. Sí, dime, Clarice. Donde se refiere que se rompió el velo, ¿no? Sí. Que ya tiene acceso directo con él. Sí. Cuando Jesucristo murió, ¿no? Por eso murió Jesucristo. Sí. Sí, ¿verdad? Cuando fueron del tabernáculo, ¿no? El tabernáculo que hacían que se rompió el velo de abajo para arriba, ¿no? Ajá. Sí, miren, les voy a explicar algo que ya habíamos platicado anteriormente. El velo separaba el lugar santísimo, que era el único lugar donde la presencia de Dios descendía. No descendía al lugar santo en el tabernáculo ni en el templo. Solamente bajaba al lugar santísimo. Y lo que separaba una área de la otra era un velo. Pero no era cualquier velo. Era un velo grandísimo. No recuerdo, creo que de 12 metros de ancho y algo así. El caso es que el velo estaba compuesto de 7, si no me recuerdo, de 7 cobijas muy gruesas o cortinas muy gruesas. Algunas casi parecían alfombras. Entonces, cuando está el temblor, pues podría ser algo lógico que por el movimiento en la parte de arriba, que es donde está detenido el velo, pues de ahí se jalara hacia un lado y se rompiera y se empezara a desgarrar. Pero en la parte de abajo, que está todo holgado y demás, no tendría por qué romperse. Sin embargo, los 7 velos se rompen. Los 7 velos que comprendían el velo del tabernáculo del lugar santísimo y el lugar santo, esos 7 velos se parten por la mitad. Y entonces pues es algo totalmente incomprensible, algo que no es muy fácil que se dé. Fue algo sobrenatural. Sí, obviamente es algo... Era donde los sacerdotes se metían a orar por el pueblo, ¿no? Que tenía era el único contacto que tenía Dios con el hombre, ¿no? El sacerdote que se metía al tabernáculo, ¿no? Solamente de la tribu de Leví, los jóvenes y demás se encargaban de tener un rol diferente. Habían habitaciones de donde guardaban los instrumentos, había levitas que tocaban los instrumentos para la adoración, había donde se hacían los sacrificios, donde se guardaba el ganado, los establos donde guardaban todo lo que habían llevado para la ofrenda, lo guardaban en esos como establos, ahí estaban encadenados y demás, y todo eso era limpiado, todo eso era guardado. Luego tenían un rol para que, creo que cada 3 meses así cambiaban el rol, y los que se acercaban más al sacerdocio o eran sacerdotes, eran los que se encargaban del templo directamente, tanto de cambiar los panes, de la preposición, algo así, de cambiar las velas, de poner, de que todo estuviera limpio, de que todo estuviera en su lugar, etcétera, etcétera. Y el lugar santo pues podían entrar a hacer algunas limpiezas y demás, pero cuando se ponía la presencia de Dios, nadie podía entrar a ese lugar más que el sumo sacerdote, porque al descender la presencia de Dios al lugar santísimo, entonces él mismo tenía que ofrecer sacrificios por si hubiese pecado, porque de lo contrario, si él entraba sin haber sacrificado, sin haberse limpiado de pecados, podía morir. ¿No? Sí, podía morir. Algunos dicen que entraban con unas túnicas con campanitas y demás, que era lo que el traje sí tenía campanitas y demás, pero algunos dicen que entraban con una lazada
los lazaban por la cintura, y si dejaban de oír las campanitas, pues entonces los jalaban hacia afuera porque nadie iba a poder entrar por ellos. Pero eso también es algo como que más, son dichos como más coloquiales, como que son algunas deducciones o cosas que se dicen, porque realmente no hay nada escrito al respecto. Al menos no dentro de lo que conocemos la mayoría de nosotros. Tal vez dentro de la cábala judía o dentro de las costumbres judías sí exista ese conocimiento, ¿no? Tal vez esté escrito el conocimiento de que así efectivamente se llevase a cabo, pero pues realmente no hay nada escrito como tal que nosotros conozcamos. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, sí se sabía que el traje llevaba campanitas y que pues era precisamente para pues estar oyéndolo, ¿no? Que se estaba moviendo dentro del lugar santísimo, y efectivamente él tenía que entrar limpio, porque de lo contrario pues podía morir. Y solamente una vez al año entraba para orar por los pecados del pueblo. Una vez al año nada más, de todas las festividades, nada más una vez al año entraba, y ahí estaba la presencia de Dios en el lugar santísimo. Entonces, pues, ese es el dato, ¿no? O sea, es algo muy interesante que solamente el sumo sacerdote era el que podía entrar al lugar santísimo, y les digo, bajo esas salvedades. Entonces, como yo les decía, sí, el velo se rompe como una señal de que precisamente nosotros, y así lo marca la Biblia, de que nosotros entonces teníamos el acceso ahora a entrar al lugar santísimo, ¿no? Y sí, lo sabemos, o sea, nosotros ya a través del Espíritu Santo y otras cosas que hemos estado analizando, pues ya podemos entrar a la presencia de Dios directamente y platicar con Él, y platicar todo lo que se necesite según nuestra relación, ¿no? Nuestras dudas, nuestros sueños, nuestros conflictos, todo lo podemos ya ver directamente con Dios. No necesitamos intermediarios de nadie, porque el único intermediario que existe ya hizo su trabajo y ya nos ungió con el Espíritu Santo y ya nos limpió a través de su sangre. Y el velo, que se supone que era la carne del Señor Jesucristo también, esta carne revelada. Fíjense que la carne en la Santa Cena representa muchas cosas, o en la cena, ¿no?, del Señor, porque dicen que en ningún lado dice que es Santa Cena, pero pues a mí me gusta para Santa Cena. Y entonces dicen que en la cena del Señor, la carne representa al Dios encarnado, representa al hijo obediente que se sacrifica, que fue, porque así lo dice también la Biblia, que siendo Dios no estimó algo valioso el hacerse hombre y hacerse obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, ese convertirse, ese encarnarse, después de ser Dios, ese hacerse carne, no lo vino a hacer nada más por decir, bueno, pues ya no, él tenía un sacrificio, y lo estaba viendo hoy en la mañana en Lucas. Tal vez después entremos a ese tema de Lucas, que padre está, porque desde joven, desde antes de que el Señor Jesucristo empezara este ministerio, cuando estaba empezando su ministerio, él ya sabía que traía que tenía que padecer por los pecados del mundo, y le afligía desde entonces, no nada más cuando les avisa y va a orar y demás, y que suda esas gotas como de sangre. No nada más entonces él padecía por este sufrimiento, sino que le traía mucha angustia, y así lo marca en el libro de Lucas, que mucho antes de ser sacrificado y mucho antes de irse a presentar ante los sacerdotes y todo eso, bueno, se lo llevaron a la fuerza y todo eso,
él ya padecía continuamente de ese sufrimiento por lo que tenía que padecer. Pero pues ahí lo veremos después, porque no lo voy a o veanlo, ¿no? Échense Lucas, échense el libro de Lucas. Entonces, pues está muy padre, como yo les decía, dice aquí en Hebreos, lo que estábamos viendo, pues que, dice que entonces Él pone sus leyes en nuestros corazones, ¿no? Para que seamos obedientes, y lo hemos visto de muchas maneras. Una vez que nosotros recibimos el Espíritu Santo, una vez que recibimos el Espíritu Santo nos ministra. El Espíritu Santo es el que nos guía y nos hace entender, nos hace temer, nos hace hacer muchas cosas, que es lo importante, ¿no? Es lo que nosotros pues estamos viendo ahora, ¿no? Que pues sí es muy importante que tengamos pues esa comunión, esa relación con el Señor. Y la tenemos solamente a través del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que hace que las leyes de Dios puedan estar en nuestros corazones. Y como yo les decía, ¿no? El mismo Espíritu nos da el discernimiento, porque como yo les decía, el rico, que de la parábola de Lázaro y el rico, pues lo único que hace malo es ser indiferente ante el sufrimiento de los demás. Es muy importante que tengan ustedes presente en Hebreos 9, en el 28, que Cristo está profetizado para venir solamente 2 veces. Solamente 2 veces. Una como el Mesías humilde y la otra como el Mesías reinante. ¿Ok? Porque mucha gente se va con doctrinas de que no saben qué es exactamente, cuántas veces va a venir y cómo va a venir, y cada quien le acomoda a su manera, pero realmente no sé qué pasa. Yo a veces no entiendo por qué hay cosas que veo en blanco y negro, así que vienen en dos líneas. Otros hermanos no lo ven, otros pastores no lo ven, o no sé. Por ejemplo, Alducin sigue pensando en que primero va a ser arrebato y luego la venida de Cristo con el Mesías reinante y demás, y le acomoda los 1000 años antes y los 1000 años después, y se cae en un relajo bien organizado. Pero la Biblia es muy clara, y yo se los he leído de muchas maneras, de muchas formas, ¿no? Por ejemplo, vamos a 2 de Tesalonicenses 2, para que les hable yo de esta parte de 2 de Tesalonicenses. Entonces les digo que dice el título, manifestación del hombre de pecado. Y entonces, esto es porque está hablando del anticristo. Entonces dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, les decía yo, ¿por qué dice con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo? Dice Pablo, si ya había venido el Señor Jesucristo. ¿Sí me entienden, muchachos? Está hablando de la segunda venida. Ya no había otra venida. Ya no había otra venida de la cual hablar. Solamente la segunda venida que estaba pendiente. Y nuestra reunión con Él, o sea, cuando venga el Señor Jesucristo y nos reunamos con Él, dice, os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Dice, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Acuérdense que cuando le dicen al Señor Jesucristo que hable de sus últimos días, Él dice que vendrán muchos falsos cristos y falsos profetas y demás, tratando bueno, más bien dice puros cristos, que vendrán falsos cristos tratando de hacerse pasar por Él. Entonces dice, pues no, que nadie los engañe, no se turben, no les crean, dice, nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá, dice el 3, nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, la bestia, tenía que manifestarse, tratando de hacerse pasar por el Cristo.
Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Sí me explicó? Ya lo hemos visto varias veces, ahorita se los vuelvo a reafirmar, porque no hay otra venida, solamente falta una venida del Señor Jesucristo, pero antes de que eso suceda, la bestia tiene que hacerse pasar como si Él fuese el Mesías. Entre todo el éxito y demás que tiene y el poder que tiene ante las naciones y demás, Él es la bestia. Él tiene que hacerse pasar por Cristo. Pero fíjense, Él tiene que entrar al templo de Dios, o sea, para entonces tiene ya que existir el tercer templo, porque tiene que meterse al templo de Dios, ¿sí? Y sentarse en el templo de Dios como si fuese Dios, haciéndose pasar por Dios o haciéndose pasar por el Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces tiene que estar edificado el tercer templo, tiene que haber tribulación, de acuerdo a las profecías que vimos de Daniel 12 y de Daniel 9, Daniel 9, Daniel 12, de las 70 semanas de Daniel y las profecías de los tiempos, del fin de los tiempos. Y entonces dice, ¿no se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Les está diciendo Pablo. Decía Pablo, y ahora ustedes saben lo que está deteniendo a esta bestia, al anticristo, dice, a fin de que a su debido tiempo, entonces la bestia se pueda manifestar. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, ¿no? Entonces, este misterio de la iniquidad, de esta apostasía y demás, de la que habló el profeta Daniel, y etcétera, etcétera, de la gran abominación y demás, ya está empezando a ser creada. Fíjense, desde que estaba Pablo hablando con los de Tesalonicenses, ya estaba en combate esto con el arcángel Miguel, si no me recuerdo, para que él queriéndose manifestar y el arcángel Miguel impidiéndoselo, hasta que no se construya el tercer templo. Dice, solo hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, se ha quitado de en medio, o sea, hasta que el arcángel Miguel se ha quitado de en medio. Dice, y entonces se va a manifestar aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Ya lo vieron? ¿Cómo va a matar? ¿Cómo va a morir la bestia? Pues cuando venga el Señor Jesucristo. Nadie puede matar a la bestia, nadie. Lo tiene que matar el Señor Jesucristo y solamente va a ser con el espíritu de su boca, o sea, hablando, diciendo, sí, diciéndole, estás pelas. Va a llegar el Señor y le va a decir, estás pelas. Y ya, hasta ahí va a llegar. Y con el resplandor de su venida. Y entonces dice, este inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Entonces no está hablando de Satanás, está hablando de la bestia, que en otras partes había dicho que Satanás le daba poder a la bestia y al falso profeta en los pasajes de Daniel, pero bueno, no nos desviemos. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea, todos los milagros que va a hacer la bestia para ser un superhéroe de las naciones y demás, y estar extorsionando y después estar contra Dios y todo lo que sea de Dios, que es lo que estuvimos leyendo en los pasajes de la Biblia. Pues todo eso pues se va a ver con mucho poder y demás, tanto así que a algunos judíos, algunos cristianos van a ser engañados, y porque así lo dice la Biblia, y algunos que no tengan suficiente conocimiento van a ser engañados,
y aquellos que no tengan el suficiente conocimiento se van a dejar marcar por la bestia para poder comercializar y demás. Y cosas que ya sabemos, nada más que hay que irlas viendo poco a poco. Bueno, en este caso irlas viendo así en forma general para que sepamos que todas esas cosas van a caracterizar a la bestia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante? Pues que debe de haber un tercer templo. Y entonces dice, para que sepamos que los tiempos ya están cerca. A eso es a lo que me refiero. Dice, prodigios mentirosos. Y con todo engaño y de iniquidad, para los que se pierden, ¿no? Fíjense, o sea, va a estar engañando a todos. Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, no tenían una relación con Dios, no tenían nada de la salvación, no tenían eso que se necesita para poder estar conscientes, para estar metidos en la Biblia, para saber cuándo son los tiempos, los sazones de Dios y demás, ¿no? Entonces, no lo sabían, no lo saben. Y desgraciadamente, pues como digo yo, muchos hermanos entran en este cajón. Y después dice, por esto Dios les envía un poder engañoso, o sea, para que este cuate pueda hacer milagros y demás para poderlos engañar. Dice, para que crean la mentira. Y después dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Ya vieron? Aquellos que no conocían a Dios, aquellos que no aceptaron a Dios, pero que sí aceptan a como su líder, sí lo aceptan como su presidente, o lo aceptan como su rey. ¿Te convencen más de ¿no? Sí, se convencen más de porque a ver, termina de explicar eso que es cierto, porque yo sí oigo mucho a Lucy. Entonces, va a venir Jesucristo y el arrebatamiento nunca va a pasar, ¿o cómo va a estar esa onda? No, pues lo acabamos de leer. Dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Sí, cuando venga el Señor en su venida, vamos nosotros a reencarnarnos, los que estemos muertos, los que estén vivos también se van a reencarnar. Primero los muertos, luego los vivos, lo vimos la clase pasada creo, o una de las clases anteriores. Y dice, y entonces vamos a ser encarnados y nos vamos a encontrar con el Señor en las nubes, ¿no? Entonces, sí va a haber arrebato, sí vamos a ser transformados, sí vamos a ser resucitados, y sí nos vamos a encontrar con el Señor Jesucristo en las nubes. ¿Pero va a ser después o antes? No, en su venida. Cuando oigas, dice otro pasaje, que cuando oigas la trompeta, te pongas derecho. Dice, erguíos. Ya me acordé cuál es la palabra. Dice, erguíos, y levantar tu rostro, porque sabes que la venida del Señor ya está, cuando oigas la trompeta. Entonces, si estás despierto, si estás dormido, si estás muerto, vas a ser reencarnado y vas a ser encontrado con el Señor. Los otros que ya estén despiertos se van a erguir, van a decir, ¿a qué horas me voy? ¿A qué horas me voy? Y entonces vas a estar viendo subir a los muertos, y inmediatamente después nosotros vamos tras de ellos. Digo, los que estén despiertos, vivos en ese momento. ¿Cuál es la diferencia? Que todos los que se encuentran con el Señor Jesucristo y son encarnados, como lo veíamos en el pasaje anterior, para gloria eterna, son los que aceptaron la palabra del Señor Jesucristo, son los que aceptaron lo que dice la palabra, los que tenían misericordia de otras personas, los que trataban de ver en qué ayudaban y demás, los que tienen una relación con Dios. Eso es la diferencia. Los que tienen un espíritu. Por eso decía Romanos 8, que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
porque el Espíritu que te está ministrando es el mismo que te va a despertar para encontrarte con el Señor Jesucristo. Eso dice otro pasaje de la Biblia. Entonces, dice algo así como que si el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos mora en ti, ese mismo te va a resucitar para que luego te encuentres con Él, ¿no? Entonces, está muy padre, es algo que está muy bonito. ¿Tienen alguna otra duda? No. ¿No? ¿Ya les quedó claro? No. Sí. Ok, nada más les aclaro. Cuando venga el Señor Jesucristo, vamos a reencarnarnos, unos para gloria eterna y otros para vergüenza perpetua. Pero, una vez que ya estemos con el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo va a reinar la tierra por 1000 años. ¿Pero 1000 años de Él o 1000 años de nosotros? Cuando el tiempo se sale fuera de contexto, como pasa con las 70 semanas de Daniel, te lo aclaran y te dicen, son 70 años, son semanas de años, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, te lo dice ahí, son semanas de cada día, es un año, son 7 años por cada semana, en las semanas de Daniel. Y así pasa, cada vez que el contexto del tiempo se sale de lo que es, la Biblia es muy clara, te lo dice. Entonces, los 1000 años, son 1000 años. Esos 1000 años que esté reinando el Señor Jesucristo, quienes van a estar reinando en las diferentes naciones, y lo dice la Biblia, son aquellos que murieron dando testimonio de la salvación del Señor Jesucristo. Aquellos que fueron torturados, sacrificados y demás, ellos son los que van a estar gobernando a las naciones durante esos 1000 años. Ok, entonces, pues parte de esto lo veíamos, ¿no? Lo dice Mateo 24, lo dice Marcos 13 y Lucas 21, que es la única profecía del Señor Jesucristo que habla sobre la bestia. Y les voy a enseñar un pedacito nada más. Vamos primero a 2 de Pedro 3, del 7 al 18, desde el 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Está hablando del diluvio y cómo viene el diluvio sin que nadie lo esperara. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Por eso nosotros estamos librados del día de la ira. Dice, mas oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón de noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay, serán quemadas. O sea, todas las cosas que hay en la tierra van a ser quemadas porque la tierra va a ser destruida. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, ¿cómo no debéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir? En una manera santa y procurando por el bien de los demás. Eso es piadosa manera de vivir. Esperando y apresurándose para la venida del día de Dios, en la cual los cielos se estremecerán y serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según su promesa, un cielo nuevo y una tierra nueva, en los cuales mora la justicia.
Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Dice, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guárdense, no sea que arrastrados por el error de los malos o de los inicuos, caigan de su firmeza, ¿no? Dice, antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra, hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, como yo les decía, ¿no? La Biblia está llenísima de estas cosas. Mateo capítulo 24. Ya está. Ahí está. ¿Ya? Ok. Entonces, Mateo trae la descripción como primero de la destrucción del templo, ¿no? Los apóstoles le están presumiendo del templo y dice, pues va a haber un momento en que no quede piedra sobre piedra lo que están viendo, ¿no? Y ya ven que esa profecía también ya se cumplió. De hecho, nada más queda el muro de los lamentos, de la magnificencia que había del templo. Parte del bardeado del templo abarcaba toda la ciudad, y dentro de una de las bardas de los templos estaba pegadito el castillo del rey David, entonces, que había sido el rey David. Entonces, pues la verdad es que sí, fue una devastación, pero tremenda. Entonces, resulta que les dice después, a partir del 3, ¿no? Le dice señales del fin. Sentado él frente al templo, en el Monte de los Olivos que está enfrente, les dice, ellos le dicen, ¿cuándo van a hacer estas señales, ¿no? De las que hablas del fin de los tiempos? Y entonces Jesús les dice, miren que nadie los engañes, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos van a engañar, ¿no? Y dice, pues van a oír de guerras, rumores de guerras, y dicen, no se turben, dice, porque es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin, van a pasar pues, algunas varias cosas. El caso es que, si ustedes se fijan, dice, porque se va a levantar nación contra nación y reino contra reino, y vendrán hambres y pestes y terremotos, dice, y en diferentes lugares, dice, y todo esto será principio de dolores. Entonces, pero a lo que yo voy es a esto, que es más importante, ¿no? El Señor Jesucristo les dice de los falsos profetas que van a venir en el 11, y dice que vendrán gentes que los van a hacer tropezar, viene en el versículo 10, viene lo que decíamos de que se levantarán muchos en su nombre, haciéndose pasar por Cristos, falsos Cristos, que viene en el 5, pero dice en el 12 que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos también va a desistir, se va a refrenar. Y entonces, pues muchos se van a entregar unos a otros. Pero, dice, en el 21, dice, pero habrá entonces una gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Para que eso suceda, primero estaba la tribulación, organizada también por la bestia. Entonces viene la tribulación donde no van a poder comprar ni nada por el estilo y todo eso. Dice en el 15, en el 14 dice, y será predicado el evangelio del evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Dice, y entonces es cuando viene el fin, después de guerras, rumores de guerras, pestes, hambres y todo eso.
para entonces tiene que estar edificado el templo. Por eso dice que en tiempos angustiosos, hay una profecía que dice que en tiempos angustiosos el tercer templo va a ser edificado. Y entonces es cuando dice el Señor, bueno, porque entonces ya viene el fin, dice el 15, por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, en el capítulo 9 de Daniel, dice, el que lea, pues que entienda, cuando vean a la bestia que viene y toma el templo, dice, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Dice, mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Oren pues, para que vuestra vida no sea ni en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea que la tribulación que existió con los judíos cuando estuvo lo de Hitler, se va a quedar corta. La tribulación va a ser, la gran tribulación va a ser algo devastador. Y por eso dice él, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿No? Entonces les decía yo, muchos dicen que no van a padecer o que no van a sufrir, pues están equivocados. O sea, tenemos que pasar por la tribulación y después más adelante para ser repudiados, odiados y todo eso, y señalados y todo esto. Y más adelante viene entonces la gran tribulación. Cuando la bestia se manifiesta en la gran tribulación, lo vimos cuando estudiamos los tiempos con el profeta Daniel, la gran tribulación va a durar como 40 días. Que es cuando, por eso dice que los tiempos de la gran tribulación tuvieron que ser acortados, porque si no, de lo contrario, nadie podría ser salvo. Entonces, después de esos 40 días es cuando viene el Señor Jesucristo. Y bueno, profetizado por el Señor Jesucristo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, dice el versículo 15, y después dice, orad porque vuestra vida, en el 21 dice, porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere, mira, aquí está el Cristo, o mira, allá está el Cristo, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos, que era lo que yo les decía. Aquellos que no tengan bien conocida su Biblia, se pueden ir con la finta. Aquellos que no tienen una relación, se pueden ir con la finta. Dice, ya se los he dicho antes, así que si les digan, mira, está en el desierto, no salgan, o mira, está en los aposentos, no lo crean, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Ok? ¿Ya vieron? Así como ladrón de noche, así va a ser la venida del Señor Jesucristo. Y dicho por el Señor Jesucristo, llevando un orden de los acontecimientos para que lo entendamos y lo podamos razonar y podamos leerlo. Y bueno, todo aquel que quiera saber las fechas y los tiempos de Dios, pues que lea Daniel 9 primero y luego que lea Daniel 12, y ahí dice muy claramente cuánto tiempo va a pasar antes de que venga la bestia. Bueno, se me acabó el tiempo y me desvié. Sí. Me desvié con lo que empezamos a ver de la venida, pero es muy importante que lo tengan bien visto. Decía yo que, por ejemplo, quería yo empezar con Romanos 8. Nunca comentamos Romanos 8, entonces la siguiente clase, yo espero que ya Adrianita pueda empezar la clase, y ya después nos seguimos con Romanos 8, y bueno, ya le avisas. Esperemos en Dios que esté mejor.
vamos a Romanos 8 nada más. Vamos a dar una repasada rápida de despedida de Romanos 8. Estábamos viendo la relación entre el espíritu y la carne y el alma, ¿no? Y entonces Romanos 8 es un parteaguas muy importante porque habla sobre cómo vivir en el espíritu, pero después habla de que la diferencia que hay entre el espíritu y la carne y cómo reaccionamos cuando estamos en la carne y cómo reaccionamos cuando estamos en el espíritu. Y más adelante pues dice, por supuesto, para cerrar, que debemos de ser más que vencedores. Entonces, ¿cómo podemos ser más que vencedores? Bueno, pues apegándose en lo obediente a lo que dice la palabra. Se los voy a leer rápido, al fin que lo vamos a ver la semana que viene, si Dios lo permite. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, el Espíritu que recibimos por el Señor Jesucristo nos libera del pecado. Y después dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, ¿no? Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estoy en el versículo 4. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco no se pueden sujetar. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros que vivís según la carne, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Sí, Clarita? ¿Ya? Sí. Esto es parte de lo que veíamos la clase pasada, cuando preguntabas que si estábamos dormidos y demás. Entonces aquí dice que si el mismo Espíritu que moraba en Cristo Jesús mora en nosotros, ese mismo Espíritu es el que va a hacer que nosotros nos reencarnemos. ¿Ya viste? Ajá. Ok. Dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos, mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, entonces vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Lo veíamos la clase pasada. Fuimos predestinados para ser llamados hijos de Dios. ¿Qué nos caracteriza? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual podemos decirle papito o padre o abba padre a nuestro Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dice, y si hijos, pues también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo.
si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se va a manifestar. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó con esperanza o en esperanza. Dice, porque la creación sujetada a... Ok, eso ya lo leí. Dice, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. O sea, la naturaleza, la creación, todo está sujeta a pecado también y a corrupción. Dice, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, o sea que ya lo vimos la vez pasada, que teníamos las arras del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué habemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Qué padre, ¿no? Y luego sigue, ¿cómo seremos más que vencedores siguiendo las instrucciones del Espíritu Santo? Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Veíamos que el Salmo 1, que el Salmo 1 dice que nos deleitemos en la palabra, ¿no? En Josué 1:8 que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, ¿no? Y dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Entonces, tenemos muchas promesas, pero debemos de deleitarnos en la palabra, debemos de analizarla, debemos de procurar, buscar, leer, estar en oración, todo. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, pues estos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. Dice, ¿quién es el que los condena? El que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y después dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados, como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ok? Y bueno, con eso arrancamos la próxima clase. Ahí se la ven. Ahí se lo pierden. Los que no estuvieron, igual que la vez pasada, los que no estuvieron se perdieron la clase pasada, que también estuvo muy